Hermanos, les invito a que abran su Biblia en la tercera carta de Juan, versículo 9 y 10. En esta mañana vamos a estar concentrados en esos dos versículos. Tercera carta de Juan, versículo 9, versículo 10. Vamos a sintetizar lo que Dios enseña en estos dos versículos, hermanos, para que reflexionemos profundamente en la enseñanza de nuestro gran Dios en estos pasajes. Dos versículos, versículo 9 y versículo 10 de la tercera carta de Juan. Y básicamente, hermanos, hemos estado 4 semanas en la carta de Juan. Esa sería nuestra quinta semana precisamente solo en la carta de Juan, en donde hemos aprendido diferentes temas, hemos discutido diferentes temas. Estos temas es una vida fundamentada en la verdad, cuya vida se refleja en el amor entre los unos y los otros, cuya vida se refleja por preocuparnos por los unos y los otros y oramos buscando el bien eterno de la otra persona. Y número 3, la otra forma en cómo se ve una vida fundamentada en la verdad es una vida que da buen testimonio, ¿verdad? De cómo vive, el estilo de vida genera un buen testimonio, encarnando la doctrina, ¿verdad? Y reflejando la Biblia en la manera en cómo hablamos, actuamos en nuestra vida, no compartimentando nuestro comportamiento, sino básicamente siendo una sola cara en diferentes escenarios en los cuales nos encontramos diariamente. Y básicamente la cuarta manera de cómo se vive una vida fundamentada en la verdad es aquella vida, hermanos, que nos gozamos por el bienestar de los hermanos. No nos enojamos, no tenemos envidia por el bienestar de nuestros hermanos. Cuando vemos a nuestros hermanos con un bienestar o creciendo espiritualmente, debe producir gozo en nuestra vida. Gozarnos a la par de ellos, ¿verdad? Cuando ellos se encuentran bien. Además de eso, también vimos del versículo 5 al versículo 8, eso fue precisamente la semana pasada, una vida fiel, una vida fiel. Y hablábamos 2 elementos de una vida fiel, y esos 2 elementos de una vida fiel era, hermanos, básicamente que el primero, una vida fiel es aquella vida que sirve a los hermanos y especialmente a los desconocidos. El servicio en la iglesia, el servicio al Señor, el servicio entre los unos y los otros es lo que refleja una vida fiel entre los unos y los otros. Y reflexionamos y estábamos sirviendo de esta manera. Y Dios nos ha capacitado, Dios nos ha dotado con dones, ¿verdad?, para poder servir y ser de edificación entre los unos y los otros. Y no solamente servir con nuestros dones, sino con las cosas materiales que Dios ha provisto en la vida de cada uno de nosotros. Y el segundo elemento de una vida fiel lo mirábamos en el versículo 8, que básicamente tiene que ver con ser copartícipe, colaboradores con la proclamación del Evangelio en el mundo. Y una manera de esto, hermanos, que se hace es sirviendo a los misioneros. Especialmente aquí nosotros, la Iglesia Bautista Comunión, tenemos misiones, hermanos, pastores, misioneros que están en diferentes zonas del país. En Santa Rosa de Copán está el pastor Kevin Urquía, por ejemplo, y en Talanga está el pastor Ezequiel, ¿verdad? En donde están haciendo misión en esas zonas. Y hace poco constituimos una iglesia, la de Mate Plátano, ¿verdad?, del pastor Naín, ¿verdad?, que era misionero y ahora se constituye como una iglesia. Y al apoyarles, ¿verdad?, estamos participando en la proclamación del Evangelio en cada una de estas ciudades donde ellos están. Pero también tenemos misiones, hermanos, en la zona sur, ¿verdad?, trabajando en esa zona, ¿verdad? Y si quiere más información sobre las misiones y viajes misioneros, allá está el pastor Nectalí, ¿verdad, pastor? La mano, ¿verdad? No hay excusas, hermanos, para participar. Usted puede participar en estas misiones ofrendando para ellas o yendo a las misiones, ¿verdad?, en ese sentido. Y eso es lo que refleja una vida fiel de servicio, una vida fiel que coopera con la verdad. Y hoy, en esta mañana, vamos a ver todo lo contrario, el contraste entre Gayo y Diótrefes, lo diferente. Gayo refleja una vida fiel, sirviendo, cooperando con el Evangelio, pero del versículo 9 al 10, todo lo diferente es manifestado ahí. Del versículo 1 al versículo 8 de la tercera carta de Juan, toda magnífico, bello, precioso, maravilloso lo que se ve. Pero en el versículo 9 y versículo 10 se ve algo, hermanos,
¿verdad? Que con lo cual la iglesia del primer siglo, específicamente la iglesia local a la cual Juan estaba escribiendo, se enfrentaba, y que definitivamente de una u otra manera también la iglesia hoy en día enfrenta. Y es una vida que no es fiel, una vida que no es fiel, todo lo contrario a lo que vimos en el versículo básicamente del 5 al 9, el versículo 9 al 10 refleja una vida que no es fiel. Así que recordando un poco que la semana pasada meditamos en 3 de Juan 5 al 8, donde observamos a través de estos versículos el ejemplo de una vida fiel, hermanos. Esto se distingue por el servicio a los hermanos y la colaboración en la proclamación del Evangelio. Estas dos características, Gallo las modelaba. Gallo modelaba estas dos características, servicio y proclamación del Evangelio, y lo modelaba de una manera ejemplar, como observábamos en estos versículos la semana pasada. En primer lugar, Gallo servía a los hermanos de la iglesia local a la cual él pertenecía, pero su servicio no solamente se limitaba a los hermanos a quienes él conocía de manera personal. Gallo también ayudaba y servía a otros creyentes, aunque eran desconocidos para él, pero estos creyentes habían sido recomendados por el apóstol Juan para proclamar el evangelio en esa ciudad. Para Gallo, saber que estas personas predicaban el evangelio con autenticidad y eran verdaderos hijos de Dios era razón suficiente para apoyarlos. Por ello, servía a estos hermanos desconocidos, ya fuese a través de sus dones o con los recursos que Dios les había provisto a Gallo. En segundo lugar, Gallo se había convertido en colaborador de la proclamación del evangelio con los predicadores itinerantes, misioneros enviados por Juan en esa ciudad. Ya que al haber cooperado con ellos en su tránsito por la ciudad donde Gallo estaba y haber apoyado a la salida a su próxima ciudad, Gallo se había convertido en colaborador, como se afirma en 3 de Juan versículo 8, que dice de la siguiente manera: nosotros pues debemos acoger a tales personas, a estos misioneros, para que cooperemos con la verdad. Y desde un inicio definimos que en el contexto en el cual Juan usa la palabra verdad, tiene una referencia al evangelio de Dios. ¿Okay? Entonces es un cooperador con el evangelio, coopera con el evangelio. Y el día de hoy, hermanos, meditaremos en los versículos 9 al 10 de 3 de Juan, donde se observa un contraste entre el justo Gallo, versículos 5 al 8, y el injusto Diótrefes, versículo 9 al 10. Los dos hombres eran polos opuestos. Gallo era gentil, hospitalario, servidor. Diótrefes era un descortés y no hospitalario. Negaba la hospitalidad. Gallo, sin embargo, amaba la verdad del evangelio y a todos los hermanos, aunque fuesen desconocidos, los amaba con humildad. Diótrefes rechazaba la verdad del evangelio y se amaba a sí mismo, no a los hermanos, ni a los conocidos ni a los desconocidos. Diótrefes se amaba a sí mismo y a los demás hermanos los amenazaba. Este hombre amenazaba a todo el mundo desde su posición de autoridad autoproclamada, no una autoridad delegada. Porque nadie tiene autoridad sobre la iglesia. La única persona que tiene autoridad sobre la iglesia es Jesucristo. Nadie más. Y la única autoridad que los pastores pueden ostentar es una autoridad delegada, delimitada, que viene de parte de Dios, no de nosotros. Ningún pastor tiene autoridad propia sobre sí mismo. No tenemos autoridad. Esa autoridad proviene al proclamar la palabra de Dios fiel tal cual como Dios la ha mostrado. Esa autoridad viene cuando los pastores se someten a Jesucristo y guían a la iglesia conforme Cristo quiere que sea guiada. No es una autoridad que tenemos en realidad en nosotros mismos. No tenemos autoridad en nosotros mismos. Cada apóstol, cada pastor, cada apóstol en el primer siglo y cada pastor, hermanos, es una autoridad delegada de parte de Jesucristo. Porque Él es la cabeza de la iglesia. Él fue quien murió por la iglesia, no nosotros. Y Diótrefes tenía una autoridad autoproclamada por él mismo sobre la iglesia. Sobre la iglesia. No una autoridad delegada.
en ese sentido. Mientras entonces Gayo servía de manera fiel y amaba la verdad y amaba a los hermanos, Diótrefes, en este sentido, tenía una autoridad autoproclamada sobre la iglesia y no amaba la verdad y no amaba a los hermanos. Y en este sentido, Diótrefes tampoco se sometía a la palabra de verdad, a las escrituras. Diótrefes murmuraba acerca de las palabras de verdad del Evangelio. Por lo tanto, hermanos, en los versículos 9 al 10 observamos una vida que no es fiel, y esta es la vida de Gayo, y esto es muy importante, hermanos, porque el testimonio infiel de Gayo quedó atestiguada por la palabra inspirada e inerrante de Dios por los siglos, desde que fue escrito el primer siglo hasta que Cristo venga. Y Dios nos los pone como ejemplo para que no actuemos de la misma manera que Diótrefes. Tremendo ejemplo. Tremendo ejemplo. Así que vemos una vida infiel, una vida que no es fiel a través de la vida de Diótrefes, que se caracterizaba por dos elementos, los cuales son, número uno, una actitud orgullosa, y número dos, una actitud pecaminosa. Así que meditaremos en estos dos elementos de la tercera carta de Juan del 9 al 10, sobre una actitud orgullosa y una actitud pecaminosa, con el propósito, hermano, de evaluar nuestra vida, si es fiel o si nuestra vida no es fiel al Señor Jesucristo. Amén. Así que me gustaría, hermanos, que abramos ahora en sus Biblias, tercera carta de Juan, versículos 9 y 10, y damos lectura a la palabra de Dios. Y el versículo 9 de la tercera carta de Juan dice de la siguiente manera: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Así que, hermanos, comencemos con el primer punto, que es una actitud orgullosa que se describe en el versículo 9. Esta actitud orgullosa es manifestada a través de dos elementos. En primer lugar, una actitud orgullosa es aquella que rechaza la autoridad delegada por Dios. Y el segundo lugar es una actitud orgullosa es aquella que desea preeminencia en la iglesia de Cristo. Así que observemos estos dos elementos de esta actitud orgullosa en el versículo 9 de la tercera carta de Juan. Una actitud orgullosa es aquella, hermanos, que rechaza la autoridad delegada por Cristo. Observemos cómo inicia el versículo 9. Yo he escrito a la iglesia. Juan comienza informando a Gayo, quien es el destinatario de la carta, informándole a Gayo que había escrito una carta anterior a la que Gayo había recibido, pero que había encontrado problemas con un hombre llamado Diótrefes, quien tenía posiblemente una posición de liderazgo en la iglesia. Juan es muy claro y enfático, hermanos, al informarle a Gayo que esta carta era dirigida a la iglesia, no a Diótrefes. Pero de una u otra manera, Diótrefes interviene en la carta, la toma y la bota a la basura, y responde de manera violenta en contra de Juan por haber escrito esta carta a la iglesia. Al parecer, la carta contenía recomendaciones para que la iglesia recibiera a los hermanos misioneros enviados por Juan. Y esta carta animaría a la iglesia donde estaba Diótrefes a ofrecer hospitalidad, a abrir las puertas, a ayudarles, a apoyarles, servir a estos hermanos. Aunque la carta no fue dirigida a Diótrefes, pero es Diótrefes quien rechaza esa carta, rechaza a Juan, ya que el mismo Juan lo expresa en el versículo 9. Observe lo que dice el versículo 9 de tercera carta de Juan. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. No nos
recibe. Esa es la manera como Diótrefes actúa en contra de Juan. La pregunta clave aquí es, hermanos, ¿a quién no recibe Diótrefes? ¿A quién? Y la respuesta la encontramos en el texto mismo, si usted observa cuidadosamente. Y la respuesta dice, no nos recibe. La palabra nos es importante, es clave. Esa palabra nos indica nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Es clave, ya que sugiere que no recibe a Juan y también no recibe a los colaboradores de Juan. Estos colaboradores podrían ser los hermanos desconocidos que predicaban el evangelio en esa ciudad donde Gayo y Diótrefes estaban o vivían. De manera tal que hay un rechazo de parte de Diótrefes sobre la autoridad de Juan, cuya autoridad es una autoridad apostólica, cuya autoridad es una autoridad no de propio Juan, sino es una autoridad de Cristo, delegada a Juan. Así que si rechaza a Juan, está rechazando la autoridad de Cristo en ese sentido. Y no solamente rechaza a Cristo, rechaza a Juan y rechaza también ¿a quién? A los hermanos, a los misioneros. Así que eso es grave, hermanos. Es una oposición en contra literalmente de la autoridad de Cristo. Entendiendo que Juan era un apóstol y tenía una autoridad delegada de parte de Cristo. Y las palabras que Juan hablaba eran palabras de Dios inspiradas por Dios, como lo tenemos en este texto. Así que estaba rechazando en cierta manera esta autoridad, no de Juan, porque Juan no tiene autoridad en sí mismo como le hablaba, sino la autoridad de Cristo mismo. Y esto es claro no solamente en este pasaje, sino observe la carta a los Efesios capítulo 4. Otro ejemplo de autoridad apostólica, Efesios 4:1, que dice de la siguiente manera: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis, ¿cómo? Como es digno de la vocación con que fui diseñado. Pero esta autoridad de Pablo no es él, es en el Señor Jesucristo. No es una autoridad autónoma de Pablo, sino es una autoridad delegada. Es demanda que vivan como dignos de la vocación con que fuiste enseñado, pero es en el Señor. No escribe bajo su propia autoridad. Esto simplemente como ejemplo. Volvamos a tercera carta de Juan 9. De manera tal que Diótrefes estaba rechazando esta autoridad de parte de Juan, que era una autoridad delegada, una autoridad apostólica, rechazando a Cristo mismo, rechazando a Juan mismo y rechazando a los hermanos misioneros, colaboradores de Juan, que había enviado para predicar el evangelio en ese lugar y en otras ciudades por donde ellos pasaran. La actitud pecaminosa de Diótrefes es evidente, hermanos, es evidente. Y es evidente el orgullo al rechazar la autoridad delegada que Juan tiene de parte de Cristo. Y al mismo tiempo, esta actitud pecaminosa rehúsa servir a los hermanos misioneros, negando de esta manera contundente el servicio y la hospitalidad, dejando a los hermanos en la intemperie. Esto es muy importante, ya que no solo estaba rechazando la autoridad de Juan, como lo dije previamente, sino a los hermanos y a Cristo, sino que también al mismo tiempo estaba rechazando ser colaborador en la proclamación del evangelio, al negarse a servir a los hermanos, como lo afirma el versículo 8, todo lo contrario que hacía Gayo. No solamente rechazaba la autoridad de Cristo, no solamente rechazaba a Juan, no solamente rechazaba a los hermanos, sino que rechazaba a ser colaborador en la proclamación del evangelio. Nosotros pues debemos acoger a tales hermanos para que cooperemos con la verdad. Al no recibirles, no está cooperando con la verdad, no está cooperando con la proclamación del evangelio. Rechaza entonces al mismo tiempo el ser colaborador con la proclamación del evangelio. El orgullo, el ego de las personas, ¿hasta qué punto nos pueden llevar, hermanos? Muchas veces. Y hay que ser sinceros, hermanos. Persona que dice que no lucha con ese orgullo, miente. De una u otra manera, todos constantemente y permanentemente tenemos que estar cuidando eso de nosotros.
De repente estamos flotando sobre la tierra creyéndonos más que los demás por las posiciones que Dios nos ha permitido muchas veces, o por los títulos que Dios posiblemente nos ha permitido, o por los tipos de trabajo que Dios nos ha permitido. No nosotros, hermanos. O por los dones que Dios nos ha dado. No nosotros, hermanos. Y creemos ser más que los demás. Recuerda la semana pasada, Filipenses capítulo 2, versículo 5. La semana pasada, 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Y explicábamos cómo se despojó, añadiendo humanidad, la naturaleza humana, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Y de manera breve observamos el siervo que refleja Isaías 53, el siervo sufriente, el siervo que enmudeció, cayó su boca y no habló. Esa es la actitud que tenemos que tomar nosotros. Veíamos la semana pasada que Jesús mismo le enseñaba a los discípulos que quiere ser primero entre vosotros, sirva a los demás. Esa es la actitud de siervo que debemos de tener. No creernos más de los demás, porque realmente ante los ojos de Dios todos tenemos la misma condición y todos somos iguales delante de Dios y todos tenemos la misma dignidad delante de Dios. Viendo estos elementos, hermanos, usted puede ver el contraste entre Gayo y Diótrefes. Es un contraste exagerado, hermanos. Que Gayo reconocía la autoridad delegada que Juan tenía de parte de Cristo. Además de esto, Gayo buscaba servir a los hermanos, mientras que Diótrefes rechazaba de manera contundente la autoridad delegada de Juan, que tenía de Cristo, y al mismo tiempo se negaba a servir a los hermanos misioneros, los predicadores itinerantes. Además, Diótrefes ejercía una autoridad sobre la iglesia, la cual no era una autoridad bíblica. Porque la autoridad bíblica es aquella a la que Dios delega, hermanos, no la que un hombre impone sobre una iglesia. Y además Diótrefes utilizaba esa autoridad impuesta por él mismo para obligar, escuchen muy bien, obligar y amenazar a los demás cristianos a que no sirvieran a los misioneros que estaban predicando el evangelio en esa ciudad. En ese momento, como se afirma en el versículo 10 de la tercera carta de Juan, que vamos a pasar por ese versículo. Y los cristianos que no seguían las directrices y órdenes de Diótrefes, él mismo los expulsaba de la iglesia, ejerciendo una autoridad no bíblica en la iglesia. Porque nadie, repito otra vez, tiene autoridad. Ningún líder, ningún miembro, ningún pastor tiene autoridad en sí mismo. Solo observe Tito 2:15. Pablo le escribe a Tito, ya que él estaba poniendo en orden las iglesias en la isla de Creta, y da instrucciones claras y específicas, y desarrolla una serie de doctrinas a lo largo de la carta de Tito, que Pablo escribe a Tito. Y en el versículo 2:15, Pablo le dice a Tito: esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Y muchas personas usan este texto para justificar la autoridad que quieren ejercer independientemente de Cristo sobre una congregación o sobre una iglesia. Y dice: mire, habla y exhorta y reprende, ¿cómo? Con toda ¿qué? Y se toman de este versículo para enseñar esto. Nadie me menosprecie. Y es una realidad, hermanos, en donde encontramos iglesias hoy en día en donde el pastor decide con quién debe de casarse una persona y con quién no. En donde un pastor decide que debe divorciarse y casarse con otra mujer porque Dios se lo reveló. Y en donde imponen una autoridad. Pero el texto no está enseñando esto.
¿Por qué? Porque a veces no observamos de manera cuidadosa lo que la Biblia dice. Observe cuidadosamente el versículo 15. Dice, ¿con qué palabra empieza? Esto habla y exhorta. Esto. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Una explicación, no muy buena. La palabra esto en la gramática es un pronombre que funciona de manera anafórica. Esto significa que está haciendo referencia a todo lo enseñado desde el capítulo 1, versículo 1 hasta el 2.15. ¿A qué se refiere entonces Pablo con esto? A todo lo que ha desplegado en la carta. ¿Y qué es eso? Es la doctrina de Dios, es la enseñanza de Dios, es la palabra inspirada de Dios. Eso es lo que Tito tiene que hablar y exhortar y reprender con autoridad, porque no es la autoridad de Tito, es la autoridad de ¿quién? De Dios, porque Dios gobierna su iglesia a través de ¿qué? De su palabra. Y eso es lo que tiene que hacer con autoridad, no la autoridad de un pastor, no la autoridad de Tito. Es la autoridad de la palabra. Dios gobierna y ejerce autoridad a través de su palabra. No tenemos autoridad independiente o separada de Cristo. Es una autoridad simplemente delegada. Y esto era todo lo contrario que estaba haciendo Diótrefes. Primera de Pedro, capítulo 5, también nos enseña el cuidado pastoral. Y Pedro le dice, ruego a los ancianos entre vosotros, yo también anciano con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Versículo 2, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. ¿Cómo? Número 1, cuidando de ella. ¿Y cómo debe de ser cuidada? No por fuerza, sino voluntariamente. 2, ¿cómo debemos de cuidarla? No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. 3, ¿cómo debe ser cuidada? No como teniendo señorío. No teniendo señorío, no tenemos señorío sobre la iglesia. ¿Quién tiene el señorío sobre la iglesia? ¿Quién es, hermanos? El Señor Jesucristo. No teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos en la manera como vivimos, en nuestro carácter, para con la grey, para con la iglesia del Señor. Observe Mateo 28, 18, rápidamente. ¿Quién tiene la autoridad sobre la iglesia? Observe Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿A quién se le delegó la autoridad? A Cristo. ¿Quién tiene la autoridad? Cristo. Cristo, hermanos. Cristo. Y vemos entonces el primer asunto de orgullo de Diótrefes, es que rechaza la autoridad que Juan tiene de parte de Cristo, pero sin embargo él impone su propia autoridad, no la de Cristo, él impone su propia autoridad sobre la iglesia, actuando como un dictador. Al no querer someterse a la autoridad de Cristo, que es delegada a Juan, él impone su autoridad para que los demás se sometan a él. Y esa es una cuestión de orgullo, es una actitud orgullosa de parte de Diótrefes. Así que una actitud orgullosa es aquella que rechaza la autoridad delegada por Cristo. Pero una actitud orgullosa, hermanos, es aquella que desea preeminencia en la iglesia de Cristo. Desea preeminencia en la iglesia de Cristo. Y eso también lo observamos en el versículo 9. Observe el texto que dice tercera de Juan 9. Nuevamente, cuidadosamente, leámoslos. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes. Literalmente esto se debe de entender o traducir de esta manera. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes no nos recibe. Pregunta, ¿quién es Diótrefes? El que le gusta tener el primer lugar entre ellos. Hay un paréntesis ahí que Juan hace y define quién es Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos. Hermanos, en primer lugar tenemos que entender quién es Diótrefes. ¿Quién es este hombre? Porque es algo muy interesante. Nosotros no somos quien definimos o decimos quién es salvo
¿Y quién sé? Es algo que Dios lo hace. Ni el apóstol Juan se atrevió a tanto a decir, este es salvo y este no. A pesar de las características que presenta Diótrefes, a lo largo de la carta Juan no da ningún indicio de que ese hombre no sea un genuino cristiano, pero sí que es un cristiano pecador. ¿Okay? Si es un cristiano, posiblemente que no tiene una vida fiel, a través de ese testimonio, demuestra que no tiene un testimonio fiel por la manera en cómo actúa en ese sentido. Pero para que entendamos mejor quién es Diótrefes, es bueno que entendamos qué significa su nombre. Al entender el significado del nombre de Diótrefes, eso nos ayudará a saber algo del contexto de él. El nombre Diótrefes significa sostenido o alimentado por Zeus. ¿Quién es Zeus? El dios más poderoso de la mitología griega, un dios pagano que no existe. ¿Ok? Eso es lo que significa Diótrefes, sostenido o alimentado por Zeus. En este sentido, podemos inferir que Diótrefes no era un judío. En la mente de un judío nunca se le ocurriría poner el nombre de un dios pagano a un hijo. Nunca. Por lo tanto, es un gentil. Es un gentil. Y como gentil, sería un gentil pagano, con unas creencias en contra de las escrituras de parte de la familia de él, a tal punto que los padres le pusieron el nombre de Diótrefes, haciendo referencia al dios Zeus, dios falso de la mitología griega. En consecuencia, entonces era una persona pagana y procedía de una familia pagana, ya que creía en este falso dios griego. Muy probablemente, tiempo después, dio fruto de arrepentimiento y llegó a la iglesia a la cual el apóstol Juan tenía cierta influencia. Como apóstol, él dirigía generalmente la iglesia de la región de Asia Menor, ¿okay? Y pastoreó una de ellas en su momento, el apóstol Juan. ¿Qué más podemos saber nosotros acerca de Diótrefes? Lo que la Biblia misma dice, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos. El versículo 9 nos da esa información acerca de él, ya que lo define de la siguiente manera. ¿Quién es Diótrefes? El que le gusta tener el primer lugar. Ese es Diótrefes. Esta es una descripción muy fuerte de parte de Juan, hermanos. Más fuerte de lo que Reina Valera puede traducir. Más fuerte de lo que realmente Reina Valera puede traducir. De hecho, la expresión, el que le gusta tener el primer lugar, realmente todo eso, que podría ser, que son 8 palabras, en el texto original solo es una. Solo es una. Y tal vez me ayudan con la diapositiva para explicar esto de una mejor manera. La expresión, el que le gusta tener el primer lugar, es una sola palabra, y es la palabra filoproteuo en griego. Oh, muy pequeño, ¿verdad? Filoproteuo. Esa es una palabra rarísima en el Nuevo Testamento, hermanos. Exageradamente rara. De hecho, solo Juan lo usa en todo el Nuevo Testamento. Y se presupone que Juan fue el que acuñó esta palabra. Y es una palabra compuesta que crean las personas. Ahí está, filoproteuo, una palabra compuesta. Y es muy común a nivel lingüístico que las personas crean palabras para definir cosas. Creo que hace muchos años atrás, aquí en Comunión, daba una explicación de esto. Ejemplo, el verbo girar y sol son 2 cosas diferentes, pero cuando se componen, se crea una sola palabra con un significado diferente. Girasol. Ya no se refiere a girar y sol, sino se refiere a una rosa. A una rosa. Tanto sé de botánica, a una flor. Otro ejemplo, tela y araña. La tela es un elemento y la araña es otro significado, ¿verdad? Tiene otra connotación semántica. Pero cuando se unen, las dos forman una connotación semántica completamente diferente a las cuales tienen de manera independiente cada palabra. Ya telaraña es completamente diferente a girtela y araña, ¿ok?
Lo mismo aquí, lo que está haciendo Juan. Pone la palabra filo, del verbo fileo, que significa querer, amar, complacerse en, y tiene la otra palabra en griego que es proteuo, que significa tener primacía, ocupar el primer puesto. Juan las une y forma una sola palabra, un solo concepto al unir estas dos palabras, filo, proteuo, que significa literalmente tener la preeminencia. ¿Qué significa esto? Significa que Diótrefes era aquella persona que amaba tener la preeminencia y en consecuencia de eso deseaba tener el control y la autoridad absoluta sobre la iglesia. Y no hay ningún hombre que pueda tener esta autoridad absoluta sobre la iglesia. No hay ningún hombre que pueda tener la preeminencia en la iglesia, hermanos. Eso simplemente demostraba que Diótrefes tenía un problema constante y permanente de ego y arrogancia. Y esta no era una actitud aislada de Diótrefes. No era una actitud aislada de Diótrefes, que de vez en cuando quería tener una autoridad por él mismo, que de vez en cuando él quería ejercer dominio sobre la iglesia, que de vez en cuando él quería ser el más reconocido dentro de la congregación, el preeminente de la congregación. No, eso no era una actitud aislada, sino era un asunto de carácter permanente y constante que Diótrefes tenía. Y esta arrogancia lo llevó a tal punto de querer usurpar para sí mismo la posición que solo nuestro Señor Jesucristo tiene sobre la iglesia. Nadie más tiene autoridad sobre la iglesia que Cristo. Nadie más es preeminente sobre la iglesia que solo Cristo. Nadie, hermanos. Nadie. Y la razón por la cual Cristo es preeminente sobre la iglesia es por 7 razones que nos presenta la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 15 al 20. 6 razones. La carta a los Colosenses 1, 15, 20 nos da 6 razones por la cual Cristo es preeminente. Si quiere, observe Colosenses capítulo 1, 15. Y dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito, ¿verdad? Y eso, la palabra primogénito ahí claramente significa preeminente. El preeminente de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Él es preeminente antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito, nuevamente, mire, el preeminente entre los muertos, para que en Él tenga toda la preeminencia. Para que Él tenga toda la preeminencia. 6 razones nos da Colosenses 15:20, porque Cristo es preeminente. Cristo es preeminente porque en Él fueron creadas todas las cosas, versículo 16. Las que están en los cielos, las que están en la tierra, sean dominios, principados, potestades, todas las cosas visibles e invisibles. Él es preeminente porque en Él fueron creadas todas las cosas. Nadie más, ningún hombre. Segunda, Cristo es preeminente porque Él es antes de todas las cosas. Él existe antes, el verbo de Dios. Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. En el principio era el verbo, existía de manera eterna, fuera de tiempo y espacio, de manera permanente y constante. Él es el eterno. Tercera razón, porque Cristo es preeminente. Cristo es preeminente porque en Él subsisten todas las cosas, versículo 17. De Él depende todas las cosas. No depende de nosotros mismos, la tierra misma, la creación en total, depende de Cristo. Versículo 17 de Colosenses 1:17. Cuarta razón, Cristo es preeminente porque Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, versículo 18. Él es preeminente porque Él es la cabeza. Quinta razón, Cristo es preeminente de entre los muertos porque Él es la primicia de la resurrección, versículo 18.
Y algunos me dirán, no, pero antes de Cristo resucitó primero Lázaro, pero volvió a morir. Cristo resucitó y no volvió a morir. Él reina sobre la muerte. Sexta razón por qué Cristo es preeminente. Cristo es preeminente porque por medio de Él reconcilió consigo todas las cosas. Versículo 19. No es un hombre que es preeminente, hermano. No es ningún hombre que debe reclamar la preeminencia en la iglesia del Señor. Es Cristo. Y nuestro trabajo como iglesia es verlo como tal cual Él es, como el preeminente. A Él, hermanos. Hermanos, nadie tiene la preeminencia, solo Cristo. Ni Diótrefes, ni usted, ni yo, ni ninguno de nosotros. Nadie tiene la preeminencia. Aunque creamos que la merezcamos, la realidad es que lo único que merecemos es la justa ira de Dios. Hermanos, debemos de entender que somos vasos de barro, como Génesis 2:7 lo expresa. Somos creados del polvo de la tierra, frágiles, creados por Dios. Existimos por Dios, dependemos de Dios de manera completa y absoluta. Somos frágiles. Y si Dios no nos ha consumido con su ira, es por su misericordia, como lo expresa Salmo 103. Salmo 103, versículo 8. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Versículo 10. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Si Dios no nos ha consumido con su ira, es porque Él es misericordioso. Él es misericordioso. Por lo tanto, no debemos de tener una actitud arrogante. No debemos de actuar como si Dios nos debe algo. Debemos de entender y recordar constantemente nuestro lugar delante de Dios, hermanos. Y nuestro lugar es que somos sus esclavos, somos sus siervos, que no nos debe nada más que juicio por nuestros pecados. Pero en su gracia y misericordia, Él ha extendido su gracia y su salvación a través de su Hijo Jesucristo. Solo merecemos su juicio por nuestros pecados, ya que no hay nada bueno en nosotros que le podamos ofrecer. Lo único que le podemos ofrecer a nuestro Dios son nuestros pecados, como dice claramente Romanos 7:18. Observe la carta a los Romanos capítulo 7 versículo 18. El apóstol Pablo lo dice. Yo sé que en mí, dice Pablo, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Porque en mi carne no mora el bien. Así que no nos creamos, hermanos. No nos creamos. Tenemos que estar en una posición de humildad. En este sentido somos deudores al Señor. Porque lo que merecemos es ira, lo que merecemos es juicio, lo que merecemos es condenación por nuestros pecados, que hemos ofendido al Creador, al Dios Todopoderoso, al majestuoso Dios que creó los cielos y la tierra. Pero en lugar de eso hemos recibido gracia a través de la muerte de Jesucristo en la cruz. Somos deudores porque también nos ha dotado y capacitado con sus dones. Hermanos, tenemos que poner los pies en la tierra, o mejor dicho, la nariz en el piso delante de nuestro Dios, al entender quién es nuestro Dios y la posición que tenemos delante de Él. Es de siervos nada más, es de esclavos. Es de esclavos. Dependemos de Él, hermanos. No somos nada. Si Dios nos quiere en un segundo, en menos de un segundo, elimina toda la creación, nos elimina a nosotros de manera justa, porque somos pecadores. Pero de manera magnífica Dios a través de Jesucristo nos imputó, nos dio su justicia, hermanos, y hemos sido justificados en Cristo Jesús de manera maravillosa. Pero en realidad lo que merecemos es la ira de Dios. Al entender esto, ¿qué orgullo debe haber en nosotros? Ninguno. Al entender esto, ¿qué orgullo, qué jactancia? No, hermanos, tenemos que meditar en realidad quiénes somos.
Hermanos, somos frágiles, dependemos de Dios. Hoy estamos y en 5 segundos no sabemos si podemos estar al punto de la muerte. Nos sentimos fuertes, vigorosos, pero cualquier enfermedad nos puede aniquilar o cualquier accidente nos puede eliminar. No, tengamos un concepto apropiado del que debemos de tener. Simplemente siervos hechos de barro. Es lo que somos, hermanos. Y de esa manera tenemos que presentarnos delante de Dios y entre los unos y los otros. Así que, hermanos, hemos visto hasta este momento una actitud orgullosa que se manifiesta en Diótrefes por medio del rechazo de la autoridad de Juan, delegada por Cristo, y impone su propia autoridad. Y además de esto, quiere la preeminencia, cuando el único preeminente es Cristo. Punto número 2, una actitud pecaminosa. Una actitud pecaminosa. La actitud de Diótrefe era pecaminosa y hostil, hermanos, lo que lo llevó a cometer 4 acciones pecaminosas. ¿Cuáles son esas 4 acciones pecaminosas que se registran en el versículo 10 de tercera de Juan? 1, difamar a Juan y a los hermanos. 2, rechazar a no servir a los hermanos misioneros itinerantes. 3, prohibir a la iglesia servir a los hermanos itinerantes. Y 4, expulsar a los hermanos de la iglesia que no acataban sus órdenes. Este comportamiento era continuo y habitual de parte de Diótrefes, a tal punto que Juan le dice a Gayo que si él fuera, recordará estas 4 cosas a Diótrefes. Es decir, debido al afán de notoriedad de Diótrefes, de notoriedad personal y el consecuente rechazo a los hermanos de parte de Diótrefes, Juan planeaba visitar la iglesia para confortar la situación de enemistad que se ha generado. Su propósito es recordar a la congregación y a Diótrefes las acciones de este hombre, las cuales no han sido edificadas y no han sido edificantes para la vida de la iglesia ni para los hermanos misioneros enviados por Juan. Observe, versículo 10 de tercera de Juan, que es lo que dice: por esta causa, si yo fuere, recordaré. ¿Qué es lo que Juan recordará? Número 1, las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Primera acción pecaminosa. En primer lugar, Diótrefe era culpable de difamar a Juan, parloteando con palabras malignas en contra de él. La difamación es una estrategia común entre quienes buscan exaltarse a sí mismos, en lugar de ganarse la confianza de las personas a través de un carácter piadoso. Lo hace de manera negativa, destruyendo la confianza que otros han depositado en sus líderes. Las perversas acusaciones de Diótrefe eran infames y falsas y calumniadoras. Él veía a Juan como una amenaza a su poder y prestigio en la iglesia que él había impuesto, y por lo tanto lo atacó de forma salvaje. Difamar, hermanos, es hablar mal con el fin de destruir a una persona. Tenemos que cuidarnos no solamente del orgullo, sino de nuestras acciones. Y una acción es difamar. Dios no nos ha llamado a destruir la vida de las personas con falsas acusaciones. Si un hermano está en pecado y usted lo ha visto, usted como hijo de Dios puede exhortarlo en el Señor al arrepentimiento. Pero el problema es que muchas veces vemos a un hermano pecando y posiblemente ese pecado sea realidad. No lo confrontamos, sino que lo anunciamos con bombos y platillos a toda la congregación, no haciendo lo correcto y lo apropiado que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Exhortaos los unos a los otros. No hablemos de los unos a los otros. Creo que hemos entendido mal el mandamiento de parte de Dios. ¿Ok? Difamar es hablar mal en contra de alguien con el propósito de destruirlo. Está basado en el odio, no en el amor. Y Dios nos ha mandado que nos amemos. Si usted ve a un hermano en pecado y no lo exhorta, usted no lo ama. Esto es semejante a que como usted ve a un ciego caminando al borde de un abismo, tranquilo, no hace nada. Es lo mismo, no hay amor, porque está dejando que el hermano se vaya introduciendo cada vez más y más al pecado.
De manera tal que su responsabilidad es entonces, ¿cuál es? Es exhortarlo, exhortándonos unos a otros y no difamarlo delante de toda la congregación, chismeando, porque literalmente palabras malignas, parloteando palabras malignas, tiene que ver con el chisme, literalmente se traduce como chismes, ¿ok? Y esto está basado en el odio y no en el amor. Está ideando, el difamar está ideado para herir y no para sanar. Como hijos de Dios no debemos de actuar de esta manera. Entonces, es la primera razón, es la primera cosa que hará Juan, recordarles a Diótrefes, ¿ok?, las obras que hace parloteo con palabra maligna. Y dice, contra nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Muy probablemente Juan y los hermanos misioneros. Segunda obra pecaminosa, no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. Segunda obra pecaminosa, no contento, literalmente no satisfecho con difamar a Juan, no recibe a los hermanos. Segundo, no contento con atacar a Juan de modo desafiante, Diótrefes no recibe a los hermanos, es decir, a los predicadores itinerantes que proclamaban el mensaje apostólico del Evangelio, puesto que veían a esos misioneros como una amenaza a su propio poder en la iglesia que él había construido. Diótrefes se negaba a extender la hospitalidad, y esto es pecaminoso, como lo vimos la semana pasada, Romanos 13:12, Hebreos 13:12, Primera de Pedro 4:9, y a lo largo de todas las escrituras del Nuevo Testamento, Dios nos demandaba o nos demanda ser hospitalario, y al no hacerlo, entonces está en pecado. Es su lamentable intento. Esto era el lamentable intento de Diótrefes de controlar la iglesia. En este sentido, lo que hizo Diótrefes es cortar la influencia de afuera. Esta es la estratagema clásica de las sectas. Cuando los líderes de las sectas lavan el cerebro de sus víctimas, tratarán de cortar todo contacto con la familia de las personas o con todo lo que sea exterior. Ellos quieren ser la única voz que se oiga. Ellos quieren ser la única autoridad que ellos puedan reconocer, y estos son el único, y ellos quieren ser el único mensaje. Y por eso entonces Diótrefes hacía esto. No solamente no recibe a los hermanos, sino que a los que quieren recibírselos, ¿qué hace? Se los prohíbe. Se los prohíbe. Diótrefes no solo se negaba a brindar hospitalidad a los hermanos, sino que también se lo prohibía a quienes deseaban recibir a los hermanos itinerantes. Además, abusaba de una autoridad que no tenía al impedir que otros en la iglesia mostraran hospitalidad. Literalmente estaba conduciendo a la iglesia al pecado, obligándolos a pecar en contra de no servir y mostrar hospitalidad a los predicadores misioneros. En este sentido, Diótrefes se había convertido en un tirano que deseaba controlar a la iglesia. Las congregaciones sanas, hermanos, son dirigidas por una pluralidad de pastores que comparten las decisiones y el ministerio y edifican un consenso a través de las escrituras de cómo guiar a la iglesia conforme a lo que la palabra de Dios demanda. No solo una persona que impone una autoridad que dicho sea de paso, cuya autoridad no es delegada de Dios. ¿Ok? A Diótrefes se le había subido el poder a la cabeza, se las había arreglado con el objeto de intimidar a la iglesia para que él pudiera determinar quién podía ser miembro y quién no. Tal vez Gayo mismo iba a ser el próximo blanco de la ira de Diótrefes, o ya era sujeto a la ira de Diótrefes, y por esa razón posiblemente entonces Juan le escribe esa carta para animarlo, motivarlo a continuar siendo fiel a pesar de la adversidad. Y último, hermanos, no solamente Juan recordará las obras malignas que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. 2, no contento con esas cosas, no recibe a los hermanos. 3, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe. Y 4, los expulsa de la iglesia. Esa es la cuarta acción pecaminosa de Diótrefes.
Aquellos que desafían a Diótrefes o que desafiaban a Diótrefes, al mostrar hospitalidad, simplemente eran expulsados de la iglesia. Tan amenazador era este sujeto que tenía influencia para sacar, excomulgar a cualquiera que él percibiera como una amenaza aparente de la iglesia. Tal vez eso le había sucedido realmente a Gayo, ya había sido expulsado, ¿verdad? Lo cual puede explicar una de las razones por la cual Juan le escribió a Gayo. De esta manera, ¿verdad? Diótrefes entonces ejercía un control absoluto y completo dentro de la iglesia. Gayo, muy probablemente entonces, enfrentó esta situación hostil, esta oposición feroz de Diótrefes, ¿verdad? Y por eso recibió motivación de parte del apóstol Juan, y por esa razón entonces tenemos la tercera carta de Juan, para que analicemos y pensemos sobre esto. Hermanos, la excomunión, el sentido de expulsar a alguien de una congregación es algo serio. Y no se expulsa a una persona simplemente porque un pastor se le antoje. Se expulsa conforme al mandato bíblico de Mateo. Hay un procedimiento, hay pasos. Y en todo ese proceso, hermanos, no hay un periodo de tiempo, cuánto debe durar cada paso. ¿Ok? Pero parecer Diótrefes lo hacía simplemente, si no se sometía a sus órdenes, simplemente él lo hacía, ¿verdad? De manera autoritaria, totalitarista. ¿Ok? Ya que la excomunión, hermanos, simplemente a través de las Escrituras en Mateo 18 es el instrumento necesario para quitar a alguien del compañerismo. Sin embargo, la meta de esto es la restauración de la vida del pecador. Nada más. A lo largo del proceso de Mateo 18 lo que busca es simplemente el arrepentimiento de la persona. No es una herramienta para que una persona consolide su poder en la iglesia. No es el privilegio personal de un pastor, sino es una decisión que debe tomarse en todo el cuerpo pastoral, a la luz del pecado de la persona, a la luz de que ha sido exhortado una y otra vez a dejar su pecado, pero se resiste a vivir como un pecador, y a la luz de todo ese proceso de una persona, después con testigos, después a los pastores, después a la congregación, y después de todo este proceso al resistirse, a no arrepentirse, es expulsado, pero no para separarlo de la comunión simplemente, sino para que toda la iglesia lo considere como un impío, como un no cristiano, y para que la iglesia en su conjunto pueda evangelizarlo, visitarle y predicar el evangelio para buscar su arrepentimiento. Ese es el propósito en realidad, hermanos. Como la mayoría de los conflictos en la iglesia, este se derivó del orgullo que vemos aquí. Fue orgullo lo que hizo que Diótrefes calumniara a Juan. Fue el orgullo lo que hizo que Diótrefes rechazara a los misioneros. Y fue el orgullo que hizo que Diótrefes expulsara a quienes se atrevían a desafiarlo. Y fue el orgullo mismo de Diótrefes que se quiso posicionar como el preeminente delante de la iglesia. La arrogancia lo llevó a la ambición, lo cual resultó en acusaciones calumniadoras que él hizo sobre las autoridades apostólicas en ese tiempo, quien era Juan, y aplastando a cualquier persona que se opusiera a su poder, como lo vemos en el versículo 10. Es muy triste, hermanos, que siempre haya habido individuos como Diótrefes en la iglesia. Incluso es más trágico que muchas iglesias, ya sea porque les tienen miedo o en el nombre de la tolerancia, se niegan a tratar con sus propios Diótrefes. Sin embargo, el apóstol Juan no dudó en enfrentarse a tal pecador por el bien de la iglesia y la honra de Cristo. Meditando en esto, hermanos, debemos de responder si estamos actuando como Diótrefes o estamos actuando como Gayo. ¿Estoy mostrando una vida fiel, sirviendo y colaborando con el evangelio, o mostrando una vida infiel? Los hermanos de alabanza, si me apoyan. Tenemos que meditar, hermanos. ¿Hay orgullo en su corazón? ¿Hay jactancia? ¿Se cree más que los demás? ¿Cree que merece
participar en uno u otro ministerio? ¿O cree que merece pleitesía de la congregación o de los hermanos? No, hermanos. Eso solo Cristo se lo merece. Contestemos la pregunta de manera muy personal, cada uno de nosotros. ¿Qué puede hacer para combatir con el orgullo en su vida? ¿Qué podemos hacer, hermanos? Pensemos y meditemos en quién es Cristo y su obra y lo que hizo por nosotros y quiénes somos nosotros en realidad. Pecadores que merecen la justa ira de Dios, su juicio, su castigo eterno, pero en lugar de eso hemos recibido gracia de una manera increíble. Hemos recibido la gracia de la salvación, regalo no merecido, no por obras, leíamos la vez pasada en Efesios 2:8, no por obras para que nadie se gloríe, es una obra de Dios, que Él ha decidido rescatar, salvar nuestra vida de su ira, que vendrá ese tiempo de ira, hermanos. Libro de Apocalipsis, capítulo 19, 20, 21, manifiesta la ira de Dios. Capítulo 7, manifiesta cuando se abren los sellos, las trompetas, se abren estos elementos y Dios derrama su ira sobre la tierra, por lo que hoy la retiene, y en lugar de entregarnos ira, nos entrega gracia y amor. Pero su ira vendrá, hermanos, definitivamente. ¿Y quiénes somos nosotros que podemos ser destruidos por Dios en algún momento? Tenemos que reflexionar. Y si nos ponemos de pie, hermanos, en esta mañana, reflexionamos y pensamos en lo insignificante que nosotros somos. Y pensamos y meditamos en el gran Dios que tenemos, en nuestro Señor Jesucristo, el cual es Dios, no estimó aferrarse a esa condición y tomó forma de siervo para servirnos en una muerte cruel, en la peor muerte del primer siglo realizada por el Imperio Romano, muriendo por su vida y por la mía, sin que lo mereciéramos. ¿Qué orgullo podemos tener? Todo le pertenece a Él, todo es de Él. ¿Qué orgullo podemos tener? ¿Qué jactancia? ¿Qué habilidad? No nos pertenece. No hay nada, hermanos. Lo único que hay en nosotros es el pecado, y lo único bien que hay en nosotros es que Cristo está en nosotros y que nos impide ser lo que realmente somos, pecadores. Tomemos este tiempo, hermanos, y démosle a este tiempo, hermanos, la reverencia que merece, porque en este momento vamos a celebrar la cena del preeminente Señor Jesucristo, quien es la cabeza de la iglesia, que en su gracia y misericordia murió por nosotros. Y vamos a recordar y conmemorar su sacrificio de Él por nosotros. Y esto merece entonces la reverencia necesaria. Hermanos, es Cristo, entienda, no es cualquier persona, es Dios quien vino a morir por nosotros, es quien creó todo, de quien depende todo, como Colosenses capítulo 1 versículo 15 al 18 lo narra. Es el Todopoderoso, como dice Apocalipsis, el Todopoderoso. Y muchas veces somos irreverentes con nuestro Señor. Hermanos, cuando Juan vio al Señor Jesucristo en el capítulo 1, el hombre se desvaneció, se hincó, puso su rostro en el piso, tuvo temor. Él es Cristo, a quien tenemos que realmente temer, como dice Proverbios capítulo 1 versículo 7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Tenemos que entender quién es nuestro Señor y quiénes somos nosotros, y poner los pies en la tierra y dar el respeto que Él merece. Y esta es una buena oportunidad, hermanos, para hacerlo, porque celebramos la cena del preeminente Cristo,
cabeza de la iglesia, quien murió por nosotros. Así que oremos y meditemos en nuestro Señor y qué posición tenemos nosotros delante de Él. Amén. Oramos en esta mañana. Dios eterno, Señor, gracias por todo, por tu amor, misericordia manifestada a nosotros de manera continua y permanente, de manera eterna, esa gracia, misericordia manifestada en la cruz. Gracias. No merecemos tu salvación, pero tú la ofreciste. No merecíamos ser justificados, pero tú nos has justificado. No merecías tú morir por nuestros pecados, pagar nuestra cuenta, pero tú lo hiciste de manera voluntaria. Solo podemos decir gracias. Y en esta mañana recordamos tu sacrificio por nuestros pecados. Recordamos tu carne lacerada. Recordamos tu sangre derramada en esa cruz por nosotros, por tu iglesia. Gracias, Dios. Gracias, Señor Jesucristo, por tu obra. Gracias por esa misericordia inmensa que tienes sobre nosotros y nos has dado salvación en la cruz. Gracias, Señor. Y tú eres el preeminente, Jesús. Tú eres el que tiene la autoridad y nos sometemos a ella. Y lo hacemos por medio de obedecer tu palabra. Y de esa manera te obedecemos, porque tú gobiernas tu iglesia, Señor Jesucristo, a través de tu palabra. Tu iglesia oye tu palabra y tu iglesia se somete a tu voluntad expresada en tu palabra. Ayúdanos a ser fieles, Dios. Ayúdanos a ser fieles en todo momento. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, con reverencia, no nos distraigamos hablando, sino que con reverencia, hermanos, simbolizando aquí la sangre y el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, pasemos a tomar los elementos de la Santa Cena, recordando lo que Él hizo por nosotros. Pueden pasar en orden y pensando en nuestro gran Dios Salvador Jesucristo.